Radio Macondo. Y ya que tenemos encima las elecciones, ¿qué tal si recordamos el fraude electoral más vergonzoso en la historia del país? Bueno, aunque fraudes electorales es lo que hemos tenido, pero el fraude electoral de 1970 sí fue la tapa. En las elecciones de 1970 se presentaron Misael Pastrana Borrero por el Partido Conservador, Rojas Pinilla representando a la NAPO, que era una fuerza heterogénea en la que convivían el militarismo, el nacionalismo de derecha con la izquierda revolucionaria. También se presentó Evaristo Sourdis y Belisario Betancur. Ambos llegaron gracias a las disidencias del Partido Conservador. Y pues como verán no había mucho de dónde agarrar. Sin embargo, Rojas Pinilla ganaba frente a los partidos tradicionales que se ganaban el resentimiento popular debido a la tremenda violencia que habían desatado. Además, Pinilla les había traído a los colombianos la televisión, le había dado el voto a la mujer y había hecho la paz con las guerrillas liberales. Por supuesto que Pinilla no fue un angelito, le volvió todo el plomo que quiso a los movimientos sociales y a los movimientos estudiantiles. Pero hablemos del fraude de 1970. A las 4 de la tarde, como era tradicional, las emisoras comenzaron a hacer conteo de votos gracias a los resultados que daban las registradurías departamentales y también gracias a los resultados que daba la registraduría nacional. Pasadas las 9 de la noche, todos los datos coincidían. Rojas Pinilla aventajaba a Pastrana Borrero, quien era respaldado por el oficialismo conservador y por el liberalismo. La ventaja de Rojas Pinilla a esas alturas parecía difícil de superar. El triunfo del general rompía con el Frente Nacional pactado por las élites del país tras la caída de Rojas en 1957. La radio, liderada por la cadena más escuchada de la época, que era Todelar, logró consolidar poco antes de las 10 de la noche un resultado nacional con base en la sumatoria de los boletines emitidos por las delegaciones de la registraduría en las capitales de los distintos departamentos. Dicha suma le permitió a Todelar dar a Rojas como virtual ganador. Según esa sumatoria, que representaba cerca del 80% de las mesas del país, Rojas llevaba 1.235.679 votos contra 1.121.958 votos de Pastrana, o sea, una ventaja de más de 113.000 votos. Fue entonces cuando Antonio Pardo García, director de Todelar, recibió una llamada del ministro de Comunicaciones, el señor Antonio Díaz, quien le dijo a su vez que el ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, había manifestado el descontento del gobierno por la forma como se estaban divulgando los resultados. Frente a esto, Todelar decidió que si no la dejaban sumar los boletines departamentales, suspendería toda la transmisión, y así lo hizo. Y en lugar de los resultados, empezó a pasar bambucos. Literalmente el país se fue a dormir prácticamente con Rojas Pinilla como presidente y amaneció con Misael Pastrana Borrero como el nuevo presidente de Colombia, quien también sería el último presidente del Frente Nacional. Esa manguala entre el oficialismo en cabeza del abuelo de Germán Vargas Lleras y el papá de Andresito se convirtió en el fraude electoral más descarado de la historia del país. Por cuenta de los hechos del 19 de abril de 1970, nació el M-19. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? El propio ministro de Gobierno en la presidencia de Lleras Restrepo, el señor Carlos Augusto Noriega, al cabo de varios años, confesó el fraude en las elecciones de Pastrana Borrero. Durante muchos años, en el país no existió una oposición legal al Estado, porque literalmente a esa oposición la acababan a punta de tiros. La misión de observación electoral acaba de publicar los mapas y los factores de riesgo para las próximas elecciones, al Congreso y a la Presidencia de la República. Estos mapas señalan a 170 municipios en los que confluyen riesgos electorales indicativos de fraude y riesgos por factores de violencia, siendo esta la menor cifra registrada hasta el momento en la historia de la MOE. Aunque el número de municipios en riesgo consolidado disminuyó frente a las anteriores elecciones del 2014, en donde se tenían 260 municipios, el nivel de riesgo extremo aumentó en 14 municipios, pasando de 50 en 2014 a 64 para las próximas elecciones. Y si estamos hablando de fraudes, ¿cómo irnos sin nombrar a Juan Carlos Martínez Sinisterra,
ex senador de la República, que tenía prácticamente una registraduría alterna en el Valle del Cauca y que fue condenado por su asociación con el paramilitarismo. Los invitamos a leer los medios independientes. A nosotros nos puede encontrar en www.radiomacondo.fm y también en nuestras redes sociales. Radio Macondo.